Roberto, ¿me podés volver a contar la historia del reloj? El Qué reloj, bueno que están. estoy trabajando este mural acá que la intención es venderlo. Y mientras estoy pintando, llegó un señor de la parte de Catarroja y de deporte, me dijo que se encontró un reloj. Asumimos y pienso que no estamos equivocados, que ese reloj estaba funcionando. Llegó la riada, lo enterró y me vio pintando y me dijo, te lo quiero traer. Y me dio una idea, dije, a lo mejor tengo 10, 11 cuadros pequeños que son aproximadamente, yo por pulgadas me ubico, alrededor de 18 por 30. Entonces pensé dibujar relojes de diferentes colores, diferentes diseños basados en esa historia, y claro, eso se conecta a todos los demás, en este caso también el mural, ¿no? Pues el plan es vender cada uno de ellos y estoy buscando una persona que venga y se haga voluntaria de decir, yo los voy a vender, recojo el dinero y lo voy a ir a repartir a donde él piense que esté mejor. Entonces ese es el plan hasta este momento. Perfecto, buenísimo. Seguramente lo vamos a conseguir, Roberto, porque la gente Que nos, muy solidaria. que nos están escuchen y acompañando alguien que mucho. diga, yo quiero pagar lo que sea, que lo compre y va a tener una obra del artista que nunca ha vendido, pero a lo mejor esta vez se rompe Qué bueno, Roberto. Muy bueno. el beneficio. ¿Cuántos días más o menos de trabajo te queda aquí, Roberto? Debo de terminar los relojes, se puede decir que mañana los termino la mayoría, a lo mejor me queda uno o dos ahí, es decir, unos 8 tal vez terminados de venta, y ya el mural y las otras 2, 3 pequeñas debo terminar para el viernes o más tarde el sábado. Vale. O sea que cualquier persona de cualquier lugar del mundo podría colaborar simplemente para colaborar no, puede y ser quedarse con una obra de Puede Roberto. ser desde México, China, Argentina, Desde México. Japón, donde quiera. Aquí cualquiera que venga y quiera comprar va a ser un beneficio para el artista, pero principalmente para los que están allá sufriendo. Alguien me dijo, ¿sabes que eso no se va a vender mucho? Le digo, no importa, si me dan $10 y con eso compran un pañuelo y eso que están sufriendo, se limpian las lágrimas, pues de ahí logramos algo, yo pienso, ¿no? Me consta, Roberto, ¿a qué hora llegas aquí? Llego alrededor de entre las 8 y las 9 y ya me voy hasta que el sol me dice ya no se puede. Me consta porque yo he pasado en alguna oportunidad a las 7 de la tarde y Roberto sigue firme con su pincel. Es un compromiso Y bajo lluvia, ¿eh? La primera vez que vine había lluvia. Sí, había lluvia y ese día no quise parar, te voy a decir por qué, porque como los días nunca sabe uno si viene, por ejemplo, mañana va a estar mucho aire, entonces a lo mejor no puedo hacer mucho, entonces no me puedo confiar y yo trabajo bajo luz, lluvia, nieve, polvo, lo que sea, porque es que tengo un horario, una fecha que yo tengo que regresar para mi casa. Sí, señor. Tu familia te espera, Roberto. Ya me esperan. Excelente, Roberto. Seguramente la gente va a colaborar y se va a sumar a esto. Estoy seguro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí está, miren, les voy a mostrar que esto se está haciendo aquí en el lugar, este es el lugar de los hechos. Y qué bueno, Roberto. no, yo le tengo mucha fe a las redes y a todos los que me apoyan haciendo videos. Ya me ha tocado suerte que se hacen videos y el mensaje llega. El mensaje llega. Llega hasta donde uno quiere que llegue. El mensaje llega y la gente quiere colaborar. Hay gente que tiene el deseo, pero buscan una causa que ellos digan, ¿sabes? Que me siento a gusto aportar a eso. Y aquí está la oportunidad. Miren, aquí tenemos, se dice que hay mucha gente enterrada, que eso a lo mejor nunca sale. Y el número nunca va a ser lo que oficialmente se dice, siempre son muchos más. Entonces la gente viene llorando y a veces me dicen, pues, como que quisieran encontrar esperanza conmigo, pero conmigo no encuentran esperanza, porque yo no soy ni psicólogo, nada. Yo nomás a veces me pongo a llorar con ellos. Pero si se vende una pieza. A través del arte y de tu pincel, Roberto. Sí, porque el pincel, yo una vez lo dije y yo pienso que estoy en lo cierto, aunque mucha gente no lo cree. Es un arma poderosa. Tal cual, Roberto. Sí. Excelente, Se Roberto. expresa de una manera muy clara y todos los artistas yo los admiro porque ¿qué es lo que pasa? Que el arte es una manera muy sutil de comunicarse y muy poderosa. De contar la historia, ¿no? Sí, cuenta historias que todos los que tienen la habilidad de escribir, los poetas, yo veo que se comunican y se quedan libros hechos. Entonces, pero el arte también es otra manera de expresarse y también muy importante. Yo he notado en otras ocasiones que, mira, yo he hecho obras yo las hago con mucho cariño y todo, pero a veces no me las puedo llevar, se quedan y la gente me las tira a la basura.
pero hay museos que vienen y las recogen. Por ejemplo, Ah, sí. Przemysl es un pueblito que a lo mejor no pronuncio bien, es en Polonia. Yo hice esa obra cuando iba para Ucrania, aquí, cuando estaba la guerra, cuando los rusos invadieron. Entonces sí, la obra no tan grande como esta, estamos hablando de 2 metros por 5 más o menos. Vale, la mitad. Entonces yo terminé, me fui y la obra la tiraron a la basura. Pero llegó una organización y un museo y la querían y ahorita está en una exposición permanente. Qué Entonces bueno, por eso la obra es muy qué poderosa. bueno. El poder, ¿no? Si no fuera eso, pues no la recomiendo. ¿No? Qué bueno. ¿Y en Estados Unidos has hecho cosas? ¿Puede ser? Yo tengo pinturas en exposición permanente en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Para que si alguien compra una obra y que diga, ¿sabes qué? Pues ¿quién es? Pues soy Roberto. Soy Robert. El mejor, Roberto, el mejor con el pincel. No, lo que quiero decir es que algunos comprarán porque quieren coleccionar y dicen, a lo mejor la obra Claro. se valora, a lo mejor no, ¿verdad? Acá en realidad es que es para ayudar. Un acto La obra, benéfico. la obra puede ser quien sea, ¿no? Claro. El asunto es la intención atrás, es que es una necesidad grande y no, claro, porque ya más adelante si dicen, ¿sabes qué? Te voy a comprar una obra porque quiero ayudar, pero también quiero coleccionar y a lo mejor me vendes Claro. otra o esa misma. No, yo estoy disponible para Pero aparte, venderles. Roberto, yo te agradezco porque el tiempo que le estás dando, estando solito acá, al principio, ahora está muy bonito, pero al principio era todo basura, pedazos de madera. Sí, mencionabas de la lluvia y cuando empezamos, ¿qué pasa? Que empezamos a trabajar lo del memorial, porque en otro lugar lo he hecho, y acá no, eso no fue admitido, no, está bien las cruces, ¿no? Pero sí mucha basura y mucho caos, había mucho lodo, pero poco a poco la gente coopera y todo esto se va mejorando. Tenemos un piano que también han venido músicos y se han unido aquí a lo que viene siendo este evento, ¿no? Entonces, se puede decir que estamos en la recta final en lo que tiene que ver con mi llegada desde Sí. Texas. Y en 4 días esta obra va a estar para que se la lleven Seguro. hasta Japón, China, donde sea. Yo estoy seguro que la gente va a colaborar y No, que si se no van a colabora, sumar. yo tengo fe. Sí, claro. Ya me han dado unas sorpresas muy grandes con los que escuchan las noticias por medio de las redes. Qué bueno, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Un fuerte aplauso. Gracias. Hasta luego.